Hoy nuestro querido hermano Leo de la Iglesia del Chi va a estar compartiendo la palabra. Así que Leo. Bueno, buenas noches. La verdad es un privilegio para mí. Hace tiempo que no estoy en este lugar y me alegro tanto de ver a la iglesia de Rocha y cómo Dios ha bendecido este lugar. Y nos gozamos mucho de ver lo que Dios está haciendo en este lugar. Queremos darle un saludo de la iglesia de Chuy y agradecerle por acompañarnos en el aniversario, que fue un tiempo bueno y fue de mucha bendición para la iglesia allí. Vamos a estar conversando un poco o pensando en algo que es conocido para nosotros, pero es que es importante que lo entendamos y podamos comprender cuál es la razón o es el corazón de las cosas que hacemos para el Señor. Vamos a estar pensando ahí en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 8. Y vamos a romper un poco los protocolos, ya que está de moda. ¿Alguien se anima a leer el pasaje? Bien, dale. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Hasta cuál era? Está bien, está ahí. Ustedes se imaginan la escena, ¿no? El Señor le pide a los discípulos que haga ¿qué? Que fueran a pescar. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Que lo habían intentado toda la noche y no podía, no habían logrado nada. Ahora, el Señor le dice que lo hagan, y ellos en obediencia, ¿qué hicieron? Tiraron la red. ¿Qué pasó? ¿Volvieron a tener el mismo resultado? No. Ahí fue un resultado extraordinario. Se dio algo que ellos no estaban acostumbrados a ver. ¿Tá? Y es interesante que nosotros podamos ver la diferencia de cuando nosotros queremos hacer las cosas, tanto en lo ministerio o en lo personal, cuando dejamos a Dios afuera, y podemos pasar toda la noche intentando y venir con toda la frustración y decir: no hemos logrado nada. ¿Y cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, basándonos en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, porque siempre se hace así? ¿Y cuántas cosas nosotros podemos decir? Y podemos ver que a veces hay ministerios que parecen pozos secos. Que trabajamos, que planificamos, que nos esforzamos, pero no hay resultado. O en lo personal, o en lo familiar. ¿Cuántas veces nos esforzamos para alcanzar ciertas metas y vemos que no logramos nada? Al contrario, nos desgastamos, nos cansamos, nos desanimamos. Y acá los discípulos entendieron que no se trata de su experiencia o de cuánto sabían,
sino de quién había dado la orden. Y ellos entendieron que para que haya resultados extraordinarios, la orden tiene que venir de alguien extraordinario, que es el Señor. Y en todas las cosas piensen en todas las cosas que ustedes emprenden, ¿cómo las emprenden? Hay una cosa que yo lucho mucho en la iglesia cuando me traen planteamiento y me dice, vamos a hacer tal cosa. Y yo le pregunto, ¿de dónde viene? ¿Viene de ustedes o del Señor? Porque si es algo que planificaron ustedes y se lo quieren presentar al Señor para que lo apruebe, vamos a perder tiempo, recursos y energía y no va a haber resultados. Ahora, cuando ese Dios inquietando los corazones, moviéndolos hacia, entonces sabemos que Dios está detrás de eso. Y ahí va a haber resultado. Capaz que el resultado no lo vemos inmediatamente, capaz que lo vemos a través del tiempo. Pero es una iniciativa, es algo que nace de Dios y no de nosotros. A la gente que está estudiando diferentes institutos bíblicos, siempre le hago la misma advertencia. Tené cuidado. Tené cuidado. Y le hago una pregunta, ¿por qué estás estudiando? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te mueve a querer estar estudiando teología, estudiando diferentes temas? ¿Cuál es la motivación? No lo mismo adquirir el conocimiento para conocer más a Dios, experimentar más a Dios y tener una cercanía más con Dios, que tener un conocimiento para decir, yo sé, yo conozco. Pues el mismo el apóstol dice que el conocimiento que hace envanece. ¿Por qué envanece? Porque no hay un corazón adecuado atrás. Y tiene que ver mucho con el corazón. Y muchas veces somos nosotros que le queremos imponer a Dios nuestros propios planes. Nosotros lo pensamos, lo ideamos, pensamos todas las opciones, y decimos a Dios, mirá, dale el ok, el listo bueno, y bendecilo. ¿Usted cree que eso va a tener resultado? No. Porque ¿quién es el dueño de la obra? ¿Quién es el que da el crecimiento a la iglesia? ¿Quién es el que bendice los ministerios? ¿Quién es el que bendice los matrimonios, la familia, los hogares? ¿Quién? ¿No es mejor preguntarle a Él? ¿No es mejor que Él sea una iniciativa de Él y que sea Él que nos esté mostrando y guiando? ¿Quién es el que tiene la sabiduría y que conoce el presente y el futuro? ¿No mejor que sea Él quien nos esté dando la planificación a futuro? Yo no estoy diciendo que no planifiquemos futuro. Lo que estoy diciendo es que sea el Señor que planifica con nosotros hacia el futuro. Y es tanta la dinámica que tenemos en lo cotidiano y en la vida de iglesia, es tanto que la correría que hay, que corremos peligro de olvidarnos de que el Señor de la obra es Dios, no nosotros. Que la obra no crece por lo bien o lo mal que prediquemos, o por lo bien o lo mal que trabajemos con los niños o con los adolescentes. Siempre le digo, yo puedo preparar el mejor mensaje y hablarlo de este lugar, pero si no está el Espíritu Santo obrando atrás, no sirve de nada. Es una hermosa exposición, pero vacía. Y tenemos que tener presente que es Dios el que hace la obra. Que cada uno de nosotros tenemos que tener presente que tenemos una dependencia total de Dios. No es que Dios depende de nosotros, nosotros dependemos de Dios. En las cosas pequeñas y en las grandes. Nuestra vida es una dependencia total de Dios. Y si yo no dependo un 100% de Dios, no estoy viviendo a la manera que Dios espera que yo viva.
tomamos en cuenta a Dios en las decisiones grandes y las pequeñas. Nos olvidamos que la acumulación de las malas decisiones, de las pequeñas malas decisiones, nos llevan a problemas grandes. Por eso Dios tiene que estar en las decisiones en las que pareces pequeña y no importante, Dios tiene que estar presente. Los discípulos habían peleado toda la noche, eran hombres experientes, no eran aprendices, eran hombres curtidos ya, sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, el resultado se dio cuando escucharon la voz de Dios, hicieron tal cual como el Señor le dijo, y el resultado fue sorprendente. El gran problema de la iglesia hoy es que no sabe escuchar la voz de Dios. Cantidad de gente dice, no, porque Dios me ha mostrado, y vos sabés que se está mandando la aberración más grande y el error más grande de su vida, pero Dios me mostró. Y con eso es como que todo es válido. No es así. Y hermano, yo puedo hablar con propiedad acá en este lugar, porque no conozco, los conozco a ustedes, pero no conozco lo cercano a su vida, entonces puedo hablar con libertad. Y uno tiene que tener esa dependencia de Dios y aprender a oír la voz de Dios. Los jóvenes tienen un problema tremendo con discernir cuál es la voluntad de Dios, y es tremendo. Chicos que tienen, y no tan chicos, que tienen un tiempo caminando con el Señor, que no tienen definido cuáles son sus dones. ¿Por qué es eso? Porque falta comunión con el Señor. Y cuando más cerca del Señor estoy, más fácil es escuchar la voz de Dios. Cuando más cerca estoy de Dios, es más fácil discernir lo que Dios quiere para mi vida. ¿Saben que muchos me dicen, no, pero es mi vida y es mi decisión? Es tu vida, tu decisión, pero repercute en la iglesia. No sos un elemento aislado, sos parte de un cuerpo. Y cuando uno se equivoca, sufre que se equivocó, ¿y quién más? Y cada uno de nosotros. Porque de alguna forma repercute en nuestra vida las malas decisiones que tomamos. Mis malas decisiones repercuten en la iglesia donde estoy, porque soy parte de un cuerpo. Por eso tenemos que tener la voz, saber escuchar la voz de Dios, saber poder discernir la voz de Dios y la voluntad de Dios. ¿Cuántas malas decisiones se toman por no saber escuchar la voz de Dios y no ser lo suficientemente humilde para decir, si el Señor me dijo la tirar ahí, la voy a tirar ahí? Aunque mis amigos y mi entorno me digan que no. Si Dios me dijo, ahí va. Estamos viviendo tiempo donde como alguien dijo, tenemos la iglesia progresista. Y lo digo con mucho temor delante de Dios, porque se cuestiona todo a Dios. Y nosotros no tenemos que cuestionar a Dios, tenemos que entender la voluntad de Dios. ¿Y qué? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecerla. ¿Tenemos que cuestionarla? ¿Tenemos que entrar a discutir con Dios? Empezamos a negociar, no, mira, si yo hago la mitad, ¿vos me das media bendición? No se trata de negociar con Dios, se trata de oír, entender la voluntad y hacerla. ¿Ustedes vieron que los discípulos se pusieron a negociar con el Señor? Le dijeron cuál fue lo malo de su experiencia, pero cuando el Señor le insistió, ¿qué hicieron? Lo hicieron. Y el Señor le pudo haber dicho, ustedes fracasaron porque me dejaron a mí afuera. Porque yo no fui parte de su plan, de lo que ustedes hicieron. Y siempre que dejamos a Dios afuera, lo único seguro que tenemos es que vamos a fracasar. Lo único seguro que tenemos dejando a Dios afuera es que vamos a fracasar. Aunque al principio parece que va bien, al final siempre termina mal.
Porque no podemos dejar a Dios afuera. No podemos dejar a Dios afuera de nuestros planes. No tenemos que decirle a Dios cuáles son nuestros planes. Dios nos tiene que decir lo que tiene pensado para nosotros. Ahí en Efesios dice que fuimos salvados ¿para qué? Para buenas obras, dice. Que fueron pensadas de antemano. ¿Y sabes que uno de mis temores? Yo le digo, Señor, no me permita llegar a tu presencia teniendo el debe cosas para hacer, de las cuales tú ya pensaste. Y cuando uno empieza a buscar la voluntad de Dios, empieza a encaminarse tras esas cosas, tras las cosas que Dios ya tiene pensadas para mi vida. ¿Cuáles son los ministerios que yo tengo que estar? ¿Y en cuáles no? ¿En qué cosas tengo que estar sirviendo? Cuando yo tomo conciencia de estas cosas, me voy involucrando y entendiendo que yo siempre estoy para hacer lo que Dios ha pensado que yo haga. Mientras trabajo, mientras estudio, mientras tengo vida familiar. Porque el propósito no es que yo me desarrolle como profesional o que sea un excelente estudiante. Eso está bueno, pero el propósito es que alcancemos todas aquellas cosas que Dios ha pensado de antemano. Y esto tiene que ver con entender y conocer la voluntad de Dios y aplicarla en nuestra vida. No podemos vivir a expensa de Dios. Tenemos que vivir en dependencia de Dios continuamente. En dependencia. Y para vivir en dependencia de Dios requiere que cada día yo tenga un encuentro con Dios. Para conocer y entender cuál es la voz de Dios, tengo que conocer su palabra. Para que no sea engañado. Y el otro día yo predicaba y decía, ¿cuál es la diferencia entre los Gálatas y los de Berea? ¿Cuál es la diferencia? La iglesia de los Gálatas y los hermanos en Berea. Que los de Berea se desviaron porque fueron ¿qué? ¿Cuál fue el reclamo que le hace el apóstol a Gálatas? ¿Cómo comienza Gálatas? Insensatos. ¿Y qué le recrimina el apóstol? ¿Cómo se desviaron? No es que haya otro evangelio, ¿no es que dice? Pero ellos se desviaron. Lo de Berea, ¿qué pasó con lo de Berea? Todo lo que Pablo decía, verificaba en las Escrituras si era así. Pero la diferencia es que para verificar que hay que conocer. Hay que conocer. Y cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, podemos pensar que estamos escuchando la voz de Dios y no la estamos escuchando. Porque dice la palabra que el corazón es engañoso. ¿Qué es engañoso? Que nuestro propio corazón nos engaña. Y pensamos, no, estoy haciendo la voluntad de Dios porque yo entiendo que es esto y realmente Dios no me está hablando. Ahora, cuando yo conozco la palabra de Dios, puedo discernir con la palabra si lo que yo estoy entendiendo es o no es la voluntad de Dios para mi vida. Yo te pregunto, ¿cuán conocedor de la palabra de Dios sos? Queremos servir a Dios desconociendo al Dios de la palabra y desconociendo la palabra de ese Dios que queremos servir. Y es un serio problema eso. No podemos servir a Dios ignorando a Dios. Y cada vez que yo no tengo un encuentro con Dios, con su palabra, yo estoy ignorando lo que Dios me quiere decir. Y después le quiero servir. Y después quiero ver resultados, los ministerios, las decisiones que tomo en mi vida. Es imposible. Es imposible. Hay una frase que tenemos en Chuy
la marcamos siempre, no se puede servir a Dios sin Dios. Y grábensela, gente. No se puede servir a Dios sin Dios, porque no estás sirviendo a Dios. Estás sirviendo a tu propio ego. Y cuando nosotros somos desconocedores de la palabra, si no tenemos ese encuentro, ese tiempo con la palabra de Dios, estamos sirviendo a Dios sin Dios. Por eso es importante que nosotros invertamos tiempo en conocer la palabra de Dios y en conocer al Dios de la palabra. Yo sé que la dinámica de lo cotidiano nos lleva a no tener tiempo. Y es una buena técnica que Satanás ha usado en la iglesia para alejarnos de Dios y de su palabra. Pero no podemos permitir esto en nuestras vidas. Tenemos que parar para escuchar a Dios. Tomarme tiempo para escuchar a Dios y tomarme tiempo para estar en la presencia de Dios. Es importante, gente. Si yo pregunto, si yo pidiera que levantara la mano quien por lo menos esté involucrado en un ministerio, habría muchas manos levantadas. Y yo te pregunto, ¿cómo te estás preparando para ese ministerio? Porque yo me preparo para ese ministerio estando en la presencia de Dios. Yo me preparo para ser eficiente y para poder darle la gloria a Dios estando en la presencia de Dios todos los días. Preparo mi corazón, conozco al Dios de la palabra, conozco a ese Dios que me ha salvado y me voy preparando para que mi ministerio sea eficiente para Dios. Cuando más de la presencia de Dios, menos de mi orgullo y mi soberbia, menos de mi autosuficiencia y más del Espíritu Santo, obrando en mi vida y en la vida de los demás. Qué peligroso es cuando empezamos a servir sin Dios. Porque ahí entra el lugar del orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. Y en lugar de ser de bendición a las personas, estamos siendo de tropiezo a las personas. Y Dios esto se lo toma en serio. Cuando somos obstáculo en la obra de Dios, Dios se lo toma en serio. Por eso necesitamos mucho de la presencia de Dios. Yo me preparo para el ministerio que estoy haciendo en la presencia de Dios, de rodillas. ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura? ¿Cuánto tiempo te dedicas a estudiar la palabra de Dios? Pero yo no predico el púlpito. Y en ningún lado dice que el estudiar la palabra es solo para los que predican el púlpito. Es para todos. Cada uno de nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. No importa la edad que tengas. Es tu responsabilidad como hijo de Dios conocer a tu Dios. Conocerlo por el conocimiento de la palabra. Conocerlo en la intimidad. Y conocer a Dios vivencial. Y se conoce a Dios vivencialmente conociendo la palabra de Dios. Teniendo intimidad con Dios. No sé cuánto tiempo llevo. Pero es importante, gente, que cada uno de nosotros entendamos que la única forma que podamos llenar las barcas de peces es estando en la presencia de Dios, escuchando la voz de Dios y obedeciendo a Dios. Si no, hay barca vacía. Hay ministerios improductivos. Hay hogares con serios problemas en el matrimonio, en la familia, ¿sí? Con las finanzas, con el relacionamiento. Y esto se da porque Dios está afuera. Porque Dios está afuera. Es importante que entendamos que necesitamos de la presencia de Dios. Que necesitamos tiempo de conocer la palabra de Dios.
tiempo de rodillas, porque es la forma que yo me preparo para el ministerio que estoy haciendo. Es la forma que yo logro entender y conocer la voluntad de Dios para mi vida, para el ministerio, para la iglesia. Y es la única forma que hay. Yo le pregunto, ¿a usted le gustaría que sus ministerios fueran productivos? ¿Que hubiera fruto en los ministerios? Ya saben qué hacer entonces. Y no es porque lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. La única forma de poder servir a Dios es con presencia de Dios en nuestra vida. Y vuelvo a repetir esta frase, que nosotros la usamos mucho. No se puede servir a Dios sin Dios. Porque lo que estás haciendo es pérdida de tiempo, recursos y energía que no lleva fruto. Y peor aún, no glorifica a Dios. Porque lo importante de cada ministerio es, primero, que glorifica a Dios. Y segundo, que lleve fruto. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Leo. Oramos para terminar esta parte. Padre Celestial, te damos gracias porque nuevamente tu palabra ha tocado nuestros corazones. Nos damos cuenta, hablando por mí en primer lugar, cuánta falta nos hace el abrir tu palabra, el tener tiempos de calidad contigo en la intimidad para entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te queremos pedir que este desafío crezca fervorosamente en nuestros corazones y que podamos crecer en tu palabra, en el conocimiento de tu palabra y poder servirte, Señor, en los distintos ministerios que tú has dispuesto. Te damos gracias por todas las cosas. Queremos seguir dejando esta reunión en tus manos, agradecidos por el tiempo de comunión. En tu nombre, amén.